buenas noches, ciudadanas y ciudadanos. Bienvenidos a este eje sindical constituyente, programa número 46, desde que empezáramos en noviembre del 2020, ¿no es cierto?, a iniciar esta cruzada, que es justamente poner en discusión, en debate, en reflexión, aquellos temas del mundo laboral, del diverso mundo laboral que nos rige y a través de un cambio constitucional podamos devolver de alguna manera, ¿no es cierto?, esta dignidad laboral a quienes son trabajadoras y trabajadores de nuestro territorio nacional. Y hoy día vamos a estar con un tema latente a propósito de lamentables declaraciones del ministro de Salud, y ya nos hemos ido lamentablemente acostumbrando a estas equivocadas declaraciones, ¿no es cierto?, donde al parecer el corazón traiciona a la razón y a veces se escapan frases que después tiene que a través de un supuesto mea culpa, ¿no es cierto?, tener que salir a aclarar. Y las cifras, lamentablemente, nos siguen acusando en este sentido. A la fecha de hoy, el Ministerio de Salud declara en su sitio web 6.683 casos diarios, tenemos 39.698 casos activos, hay 218 compatriotas fallecidos ya a la fecha, y tenemos en este momento en los distintos hospitales y clínicas 2.866 pacientes conectados a ventilación mecánica y tenemos 175 camas críticas disponibles, una cantidad bastante inferior según las cifras que se van presentando. Y por eso que hoy día quisimos estar con dos dirigentes sindicales de la Federación de Trabajadores Profesionales de la Salud. ¿Cómo estás, Mauricio? Empecemos conversando contigo, mientras Sandra puede resolver. Bien, Jaime, agradecer el espacio, la invitación para conversar de los temas que nos preocupan a los trabajadores y trabajadoras de la salud en este contexto maldito de esta pandemia que nos acompaña ya casi un año y medio y la cual tiene a nuestros compañeros y compañeras en muy malas condiciones trabajando en los hospitales públicos sin saber hasta cuándo va a durar. Mauricio, si pudiéramos hacer una evaluación de cuáles han sido las situaciones más críticas que ustedes han vivido en carne propia, en primera persona, en este año y medio, más de un año y medio de situación crítica. Claro, haciendo como un recuento de este año, al principio lo más crítico era la incertidumbre de cómo era esta enfermedad, cómo nos iba a afectar, el saber si realmente estábamos preparados para empezar a atender a nuestros pacientes, la incertidumbre de si íbamos a tener los elementos de protección adecuados, los elementos personales de protección para que el equipo de salud pudiera trabajar de manera segura y sin riesgo. Esa era como la primera preocupación. Después empezamos a ver de manera latente que el tema de los ventiladores, no contábamos con las camas, los ventiladores, los equipos que se necesitan para dar atención a nuestros pacientes, los monitores, las bombas de infusión para administrar medicamentos. Estos pacientes necesitan medicamentos a través de sistemas que van a la arteria. Por lo tanto, no es como llegar y administrar un medicamento con una jeringa. Necesitábamos, ya lo dije, en los ventiladores mecánicos, empezar ya a pensar en el recurso humano, en ese recurso humano que probablemente no estaba capacitado en ese momento, y por lo tanto los equipos desde un comienzo empezaron a prepararse en la capacitación, en la inducción de compañeras y compañeros que venían de otro mundo. Por ejemplo, yo soy kinesiólogo, compañeros que habían trabajado en clínicas de estética, en clubes deportivos, y que dada esta condición empiezan a llegar a los hospitales a trabajar con pacientes, y no cualquier paciente, sino que pacientes extremadamente graves. Así que eso fue como la evolución. En estos momentos, y ya nosotros visualizábamos que iba a llegar un momento en que lo más valioso para nosotros iba a ser el recurso humano.
y qué es ahora la limitante que tenemos, porque el tema de los ventiladores, siguieron llegando ventiladores, camas hay, pero lamentablemente estas camas y estos ventiladores se manejan solos. Y el principal recurso ahí, el recurso humano, el profesional capacitado, para dar una atención segura. Y por lo tanto, ese es el gran problema que tenemos ahora. Nosotros prácticamente no estamos hablando de la última cama. Eso de la última cama, la verdad que está pasando ahora y pasaba antes también. Muchas veces unidades de cuidado intensivo como la del Hospital San José, donde trabajo yo, sufríamos el tema de la última cama y los especialistas tenían que decidir entre qué paciente iba a ocupar ese escaso cupo que había en esta unidad. Por lo tanto, no es una cosa nueva. Por eso nosotros ahora estamos hablando del tema de la última enfermera, el último kinesiólogo, el último técnico paramédico. Eso es lo más necesario en estos momentos. Correcto. Mauricio, el año pasado, cuando estuvimos en la pirámide alta, digamos, de casos, se vieron varias situaciones en que varios dirigentes de los trabajadores de la salud increparon a las distintas autoridades respecto, por ejemplo, que los propios trabajadores y trabajadoras tenían que asumir de costo propio muchos de los insumos que eran básicos, elementales, esenciales, justamente para no contagiarse. Eso se logró salvaguardar en el tiempo hoy día, por ejemplo, a un año y medio de esa situación. Sí, en ese momento, como te decía al principio, una de las grandes preocupaciones eran los elementos de protección, que nosotros lo denunciamos y queríamos que el estándar de atención en los hospitales públicos fuera el mismo que vemos en las clínicas del sector oriente de Santiago. Por lo tanto, era una preocupación permanente nuestra por exigir esos elementos de protección. Así como tú dices, muchos dirigentes, me incluyo dentro de ellos, yo estoy con una querella por injuria y calumnia de parte de mi director del Hospital de San José. Esa todavía no concluye esa querella. Y por manifestar las necesidades que teníamos como trabajadores y que también tenía la población. Cabe hacer notar que nosotros, aparte de representar a los trabajadores profesionales, en este caso de los hospitales públicos, nosotros también tenemos el foco de atención puesto en lo que significa la salud de la población. Estamos absolutamente, por lo menos esta federación, comprometidos con exigir y velar porque a la población chilena, a ese 80% que se atiende en el sistema público, se le otorgue la mejor salud posible. Por lo tanto, nosotros nos cabe la responsabilidad de denunciar hechos como los que vivimos durante el año pasado en el Hospital San José, donde se instalaron carpas que no estaban acondicionadas para mantener pacientes hospitalizados, y estas carpas lamentablemente se llovieron en más de una ocasión. Nosotros tuvimos que denunciar esta situación, grabamos imágenes donde la carpa estaba absolutamente anegada, los pacientes y los funcionarios tenían que entrar chapoteando a estas instalaciones, y en definitiva estas carpas tuvieron que dejarla en desuso, porque la verdad que fue tanta la indignación de nuestros propios compañeros, de la gente de la zona norte, que el hospital tuvo que asumir a regañadientes de que no eran las condiciones para mantener pacientes hospitalizados ahí. Esa situación ahora se mantiene, pero en container. En la actualidad hay un container afuera de la urgencia del Hospital San José que se le llama Saúd, donde se reciben pacientes y donde se hospitalizan pacientes por más de 3, 4 días, en condiciones de que no hay calefacción, no hay alimentación considerada para esos pacientes, el personal trabaja expuesto al frío, al riesgo de contaminación, porque tampoco se cumplen los aforos en ese lugar. Así que bueno, las situaciones se mantienen. Las amenazas de la autoridad hacia los trabajadores también se mantienen, pero es una cosa con la que tenemos que lidiar, y la responsabilidad, como digo, de parte nuestra, de los dirigentes, denunciar estas situaciones y tratar de
de generar mejoras en las condiciones laborales de nuestros representados. Bueno, estos días hemos vivido en carne propia lo que yo señalaba al principio de estos desafortunados, por llamarle elegantemente, dichos del ministro de Salud respecto a referirse a los trabajadores del Hospital Barros Luco, ¿no es cierto?, en que ellos en una instancia, me imagino, desesperada, al ver que la autoridad no está apañando, no está poniendo a la espalda, que el Estado tiene la obligación ética y moral de poner, los señalaba, ¿no es cierto?, y los comparaba con trabajadores de Chiloé, ¿no es cierto?, donde decían que ahí sí, incluso había una palabra muy desafortunada que yo no sé si el ministro en su fuero interno logra entender, y es que a mí, y yo creo que a la ciudadanía en general le cuesta entender cómo ustedes pueden estar felices, y ese es el concepto exacto que empleó, que los trabajadores chiloés estaban felices trabajando. O sea, perdona, pero estamos en una situación, ¿no es cierto?, de 200 y tantos casos diarios de compatriotas fallecidos. O sea, ¿quién puede estar feliz trabajando bajo esas condiciones? Los trabajadores de la salud están llamados desde la ética esencial, ¿no es cierto?, a salvar vidas. No estar, ¿no es cierto?, firmando certificados de defunción. Entonces, me parece irrisorio. A tu juicio, y perdona que las comparaciones son siempre un poco odiosas, pero ¿hubo algún cambio positivo entre el ministro Mañalich y el ministro París? ¿O fue solamente un maquillaje? Sí, me quiero referir a lo que mencionaba al principio. Bueno, decir que como Federación de Profesionales de la Región Metropolitana solidarizamos absolutamente con las demandas de los trabajadores del Barros Luco. Nosotros, y disculpa que sea tan autorreferente respecto No, por favor. del San José, nosotros también teníamos y tenemos todavía esa pelea contra nuestro director. Ellos se amparan en un ordinario de fines de marzo, el 24 de marzo, donde la autoridad sanitaria suspendía de manera transitoria todos los permisos administrativos, vacaciones, descanso compensatorio de los trabajadores. La realidad es que la mayor parte de los hospitales de la región metropolitana sí están dando las vacaciones y los permisos a los trabajadores porque entienden que ya después de un año y tanto de pandemia lo requieren. Y por lo tanto es una pelea que nosotros también estamos dando en el San José. Entendemos que el ministerio, que son nuestros patrones, tienen el deber y nuestros directores tienen el deber también de cuidar a los trabajadores. Y nosotros, lamentablemente, los trabajadores se sienten abandonados por este ministerio, por este ministro. Sentimos que se burlan realmente de los trabajadores, de las necesidades, de las demandas, de las justas demandas, y tratan de generar esta cosa como de poner en alto el tema de la vocación. Nosotros tenemos súper claro la vocación y yo creo que nadie puede discutir el hecho de que los trabajadores durante este tiempo han dado lo mejor de sí. Se han sacrificado, han sido empáticos, han estado dispuestos a cambiar mucho sus funciones, a cambiar los estándares de atención. Cuando antes atendían 2, 3 pacientes, ahora están atendiendo 4 y hasta 5 pacientes cada uno. Entonces, me refiero con eso de que nosotros en algún momento dijimos, aquí el tema de la vocación lo tenemos claro, acá se está sobreexplotando a los trabajadores y esa es una realidad. Cuando a los trabajadores no se les reconoce el derecho a las vacaciones ni se les quiere otorgar, y por otro lado se aumenta la complejidad del paciente, la carga laboral, estamos en una situación prácticamente de esclavitud. Y por lo tanto sentimos que los dichos de la primera autoridad, del ministro, no vienen más que a reforzar el hecho de que están absolutamente desconectados de la realidad. Y ahí me conecto con lo que me preguntaba al final. Cuando cambian de ministro vemos que no hay un cambio real.
probablemente es un cambio para desahogar ciertas cosas, para tratar de instalar a un nuevo equipo dentro del Ministerio de Salud, que se supone que trae nuevas ideas, nuevo aire, otra manera de relacionarse con los gremios, pero lamentablemente con el tiempo vemos que es igual. A nosotros, el ministro París, hace más de 250 días, estimo más o menos, no nos da una reunión como gremio. Él tiene el deber de recibir a los gremios nacionales y a la Confedepru, que es el gremio al cual pertenecemos nosotros. Le hemos mandado cartas innumerablemente. Lo fuimos a buscar hasta en su lugar de votación, al Carmela Carvajal. Le entregamos una carta en ese lugar. Hace 2 días hicimos la clausura del ministerio. Por los dichos del ministerio, por los dichos del ministro, y ahí lo encontramos afuera del ministerio en una farmacia, y las dirigentes lo encararon, le exigieron que nos recibiera, y él se comprometió a dar una respuesta estos días. Por lo tanto, el trato que hay con los trabajadores es absolutamente denigrante. Ellos se reúnen con quienes quieren. Para el Día de la Enfermera, todos pudimos ver, invitaron a una enfermera del Hospital Metropolitano, jefa de la UCI de ese hospital, una enfermera que venía del sector privado, una clínica estética también, hace muy poco se había hecho cargo de ese puesto, y la verdad que no nos representaba como parte del equipo de salud. Ella fue homenajeada, aplaudida, tuvo tiempo de hablar 5 o 10 minutos ahí al frente en cadena nacional prácticamente. Pero a los representantes de los trabajadores se les cierra las puertas, se les niega el acceso al ministerio y nos invisibilizan. Por lo tanto, nosotros la única manera que tenemos de denunciar estas situaciones es mantener una práctica de denuncia permanente, de acciones, aunque sea poniendo en riesgo nuestra seguridad, asistiendo al ministerio, a los distintos hospitales, a los servicios de salud, y utilizando todas las formas que tenemos para denunciar esta situación, a la Comisión de Salud, a los senadores, a los alcaldes, tratando de conseguir estas entrevistas que para nosotros son muy valiosas también. Así que en ese sentido, poco ha cambiado. Yo creo que para nosotros la verdad que tenemos un panorama absolutamente pesimista respecto de lo que fue la administración de Mañalich, que ya lo conocíamos en un periodo anterior, y de este señor que se supone que él fue dirigente, gremialista, y que entendía, tiene otra sensibilidad también para con los trabajadores, y la verdad que nos dimos cuenta que no es así. Sí, es evidente cuando en el caso de los trabajadores y trabajadoras de la salud se han contagiado, se han enfermado, algunos han fallecido, pero también hay una enfermedad que se oculta bajo la alfombra y que tiene que ver con la salud mental y que muchas veces no se manifiesta porque además ustedes en el frenesí de trabajar, de salvar vidas, de atender pacientes, queda poco espacio para preocuparse de eso. Y sobre todo por lo que tú señalas, y que es una evidencia también a la luz de los hechos, que tiene que ver con que ustedes no han descansado, no han tenido vacaciones. Yo me imagino la crisis que debe haber al interior de las familias de los trabajadores de la salud. Y una doble preocupación además porque no vaya a ser cosa que puedan contagiar también aparte de ese grupo familiar. Entonces, la salud mental es un tema que nos va a ocupar una vez que supuestamente algún día, yo tengo poca esperanza, la verdad Mauricio, tengo muy poca esperanza, además por la actitud ciudadana también y la desconfianza en las instituciones. Hoy día tú puedes ver en las calles que la gente ya dejó de respetar, no hay supervisión de parte de Carabineros de las Fuerzas Armadas respecto a los permisos. Entonces, me preocupa también eso. Entonces, ¿cómo están abordando ustedes como dirigentes el tema de la salud de los trabajadores? Es una situación, nosotros hablamos que es como es la pandemia que se viene. Posterior a esta crisis sanitaria, vamos a ver esta situación de pandemia en muchos de los trabajadores de salud. La verdad que ya lo está afectando, ya hay
varias personas que se han acogido, están con licencia médica producto de esta enfermedad. Yo tengo colegas que lo he visto trabajar por años, enfrentado a situaciones críticas, pero nunca como en esta situación. Colegas que eran referentes para sus otros colegas más jóvenes y que lamentablemente se han derrumbado ante situaciones que han tenido que presenciar, vivir, vivenciar, y que en estos momentos están con licencia en sus casas. Nosotros, esto como Federación Metropolitana, como Confeprus también, se han hecho algunas encuestas que nos dan luces de esta gran flagelo que hay en cuanto a las enfermedades mentales. Ya Chile era un país que se destacaba por su alto índice de enfermedades, era como una cosa medio oculta que había. Yo creo que todo esto ahora va a salir a la luz. Y por eso también nuestro gremio, desde un comienzo, comenzó con la idea de generar una iniciativa de ley tendiente de alguna manera, a generar un descanso compensatorio, le llamamos nosotros. Proyecto de ley que hoy día entró a la sala de diputados, se presentó. Para esto hablamos con algunos diputados, diputadas, y ellos nos representaron. Es un proyecto que tiene como 5 artículos más o menos, y que habla de otorgar a los trabajadores de la salud, sin distinción, de técnicos, auxiliares, de profesionales no médicos, médicos, y otorgar un descanso que consiste en 14 días adicionales a las vacaciones, porque entendemos que por un lado el cansancio físico, pero también toda esta gama de alteraciones mentales que se van a generar. Por lo tanto, estamos esperanzados en que avance. Hoy día se votó en la sala, por amplia mayoría se aprobó, hubo una abstención, un voto en blanco. Sí hubo una indicación de parte de un diputado, el diputado Chalper, lo cual entrampa de alguna manera esto y tiene que volver a la Comisión de Salud para ver ahí una indicación que propuso él, porque él consideraba que la gente administrativa o la gente que está con artículo 72 trabajando y haciendo un teletrabajo en su hogar, no debía recibir este beneficio, cosa que nosotros estamos absolutamente en contra, porque nosotros, a lo mejor el diputado no sabe que nosotros trabajamos en equipo, son equipos de salud, y cada persona que trabaja en el hospital tiene una función que ayuda a que las demás también se desarrollen y se ejecuten bien. Por lo tanto, un administrativo que está en su casa haciendo un trabajo, ese trabajo que está haciendo está ayudando a que en otra parte también se avance y se logre desarrollar una tarea en conjunto. ¿Ya? Nosotros somos un equipo de salud y así lo entendemos, y no vamos a permitir que se empiecen con estas diferencias, con estas focalizaciones que nos tiene acostumbrados la derecha, con estas mezquindades, y tratando de dividir de esta manera a trabajadores clínicos y administrativos. ¿Ah? Nosotros estamos súper claros en eso y vamos a insistir. Confiamos en que este proyecto va a beneficiar a nuestros compañeros y compañeras, así que de esa manera, junto con otras también que estamos impulsando, queremos ayudar al tema de la salud mental. Bueno, dos cosas. Debería el diputado Chalper preocuparse de su colega, el diputado Lavín, que no va nunca a trabajar, por un lado, y por otro lado, entender que las cifras que señala cada día el ministro se deben a que hay un equipo administrativo que da cuenta del ingreso y egreso de los pacientes. Sin esa tarea, el señor ministro no podría pararse todos los días a hacer su show, ¿no es cierto?, de cifras con su media partner, por un lado. Y lo otro, que tenemos que darle las gracias a Entel, porque lamentablemente Sandra no se pudo contactar con nosotros, no hubo caso con la tecnología que Entel dispuso en su hogar, así que me manda un mensaje ahí y me dice que Mauricio,
va a representar ahí a la directiva y a los trabajadores. Y quiero invitarte a ti, Mauricio, a quienes nos están siguiendo en este minuto, a ver un video muy breve que da cuenta de la situación que están viviendo las trabajadoras y trabajadores de la salud. Por favor. Okay. ¿Ponemos play? La falta de insumos es pan de cada día. No contamos con elementos de protección personal. No queremos enfermarnos, ni menos morir por la irresponsabilidad del gobierno. Prefieren perder personal de salud que la mascarilla. Traemos los elementos de nuestras casas. Sacando plata de nuestros bolsillos. Solo les interesa cubrir turnos. Creen que trabajan con máquinas. El virus se sigue propagando porque la gente está obligada a salir a trabajar. Estamos colapsados. ¿Te imaginas la carga viral que hay dentro de una sala de hospital cerrada? No a todos nos entregan la N95. Soy de aseo y tengo que arreglármelas con lo que hay. Trabajo en UCI. Mi turno dura 24 horas. Llevo 3 turnos con la misma mascarilla. Las bodegas están llenas de PP. Están ahorrando con nuestras vidas. Me da pavor contagiar a mi familia. Los funcionarios crónicos se fueron. Llegó personal nuevo y ya está contagiado. Quedamos pocos. Estamos trabajando con la mitad del personal. Estamos cayendo como moscas. Tenemos colegas graves que están en urgencia, esperando en sillas un cupo para tener oxígeno. Enfermedad respiratoria aguda. COVID confirmado. Tengo que volver a trabajar. Aún tengo síntomas. No me van a hacer el test. Mi trabajo es salvar vidas, no ser heroína ni mártir. No estamos dispuestos a seguir siendo carne de cañón. Estamos aquí reunidos en señal de protesta. Esta protesta que está convocada para 2 y 3, en señal del repudio que tenemos hacia las autoridades de la salud que no han sabido llevar esta pandemia, tanto para los pacientes como para el personal de salud. Nosotros hemos estado, particularmente en este hospital, desde el día 1, pidiendo las EPP para todos los trabajadores de la salud, que se dieron tardíamente y que por esa tardanza hemos tenido que estar lamentando la falta de trabajadores de la salud en los servicios críticos, en los servicios que han complejizado para dar atención a los pacientes. ¿Sabe usted que en las salas están trabajando con la misma cantidad de técnicos que han estado toda la vida en camas más complejas? ¿Sabía usted que los trabajadores están sobrepasados, que ya no dan más, que tienen que tomar muchas camas para poder dar la continuidad de atención? Estamos cansados de que esta dirección y en general a nivel nacional le bajen el perfil a todas las cosas que nosotros vamos denunciando, y que en el hoy tenemos que estar lamentando la muerte, la enfermedad progresiva de los compañeros, de los trabajadores
viendo que las salas están llenas, de que falta personal, de que complejizan las camas y no traen personal suficiente porque dicen que no hay técnicos en el mercado. Necesitamos más técnicos para que puedan atender. Necesitamos que la autoridad escuche que tiene que traer más gente para poder dar la atención. No somos mártires, somos trabajadores de la salud. Y también tenemos familia. Y también tenemos miedo de contagiarnos. Estamos pidiendo a nivel nacional el postnatal de emergencia para todos. En la salud, la mayor cantidad de trabajadoras somos mujeres. Y en el hoy muchas en edad fértil, que tienen miedo de volver a trabajar y traer a sus hijos a las salas cunas con temor a que se enfermen. Necesitamos que el presidente Piñera dicte el prenatal de emergencia que se le está solicitando, porque si no vamos a tener que lamentar más muertes por la tosudez de la autoridad que está de turno. Necesitamos que no se nos diga que nosotros somos los culpables de la pandemia, porque si hubiese trabajo suficiente para todo el mundo, no estaríamos lamentando que los trabajadores, la gente que no tiene un contrato, tenga que salir a buscar el pan de cada día. Porque esa es la realidad de nuestro país. Porque estamos esperando una señal potente de esta autoridad indolente ante la solicitud del pueblo, de un pueblo que elige o que no elige lo que tenemos. Por el derecho a la libertad de expresión es que estamos aquí, porque nadie nos va a coartar nuestra libertad para poder manifestarnos. ¡Vamos que se puede! Bueno, las imágenes son, Mauricio, elocuentes respecto a la situación y me imagino que no son casos aislados. De alguna manera se refleja en el discurso, ¿no es cierto?, en la narrativa que representa a las trabajadoras y los trabajadores de la salud que tienen en sus manos esta responsabilidad social que debería tener el Estado, en definitiva. ¿Qué sentido te hace estas palabras que acabamos de escuchar y de ver? Sí, repetir el saludo a las trabajadoras y trabajadores en este caso del Hospital Barros Luco. Esta no es una realidad ajena a los demás hospitales de la red pública. En estos momentos hay graves situaciones que hemos denunciado también como federación en el Hospital Padre Hurtado, en el Hospital Sotero del Río, el Hospital San Borja Riarán, que sufrió este incendio ahí a fines del mes de enero y que lamentablemente todavía no logra reponerse, reconstruirse, siendo que el ministro dijo que la situación prácticamente estaba normal en ese hospital. Otra mentira, otra infamia, otra situación donde a los trabajadores se los mantiene en condiciones que no se merecen, donde está lleno de containers, donde las medidas de seguridad tampoco están aptas para que el personal de salud pueda trabajar ahí. En el Hospital San José otra realidad. Hace unos días le comentaba a unos periodistas y me decían, ya no se ven atochados los servicios de urgencia de ambulancia. Claro, durante la primera ola era una imagen recurrente donde habían 10, 12, 15 ambulancias afuera, donde nosotros denunciábamos y como dice la dirigente ahí, que cuando uno hacía una denuncia, rápidamente salía el director del hospital a desmentirla y estaban todos los medios de comunicación y al final quedaba como que nosotros estábamos inventando situaciones cuando la verdad que eran reales.
esta situación de la ambulancia ahora no se produce porque cambiaron un poco la estrategia. Estos pacientes ya no están afuera de la urgencia, ahora los mantienen en la periferia, en los CEFAM, en los consultorios, y hay un médico que le indica cuándo viajar hacia el hospital para internarse en la urgencia. Y nosotros hay una cifra ahí de pacientes que no se dice, que no se menciona. El otro día en el Hospital San José, de la zona norte de Santiago, que es el único hospital de la zona norte, había más de 25 pacientes esperando recién llegar al servicio de urgencia, hospitalizados en el CEFAM por días, y esa es la cruda realidad que estamos viviendo. Por lo tanto, yo comparto absolutamente las palabras de la dirigencia del Barrio Luco. Es una realidad crítica, y que nosotros como dirigentes, nuevamente lo repito, tenemos la responsabilidad de denunciar y no vamos a callarnos, tampoco nos van a callar en nuestro derecho de denunciarlo, de hablar por los que no tienen voz en estos momentos, que son los pacientes y nuestros compañeros que están también al interior del hospital y que se sienten absolutamente atemorizados también por denunciar situaciones que son irregulares. Mauricio, ¿qué pasa con los mal denominados hospitales concesionados? ¿Cuál es la realidad que se está viviendo en esos hospitales? Hace unos días, como directorio de la FEDEPRUM Metropolitana, estuvimos en la Florida, y la verdad que ellos tienen los mismos problemas. Afortunadamente, el director de allí, que fue director de la Vigera, que es esta dirección de redes asistenciales, él está director ahora en la Florida, y bueno, él se mostró bastante como empático con los trabajadores. Dijo que en un momento que no iba a aceptar que se hospitalizaran más pacientes en salas que no tenían las condiciones. Él asume un poco esta crisis también, y se mostró como en ese sentido abierto a mejorar las condiciones de los trabajadores, a evitar que se generaran estos problemas como de explotación o de sobredotación, y por lo tanto ellos están igual viendo los estragos de lo que significa años y años de precariedad en la salud. Son hospitales que por su infraestructura se ven más bonitos de afuera, pero que en definitiva tienen los mismos problemas, esconden la misma realidad que los hospitales públicos. Nosotros hemos dicho siempre que estamos en contra de este sistema de construcción de hospitales, que al final al Estado le sale mucho más caro que construirlo a través del Ministerio de Obras Públicas, como se hacía antes, qué sé yo. Así que es una situación que también los funcionarios de ahí se han visto bastante afectados por esta situación. Eso es lo que te podría contar, por lo menos, de ahí. Sí. Mauricio, para quienes están también en nuestra sintonía, que Eje Sindical Constituyente se constituyó a partir de noviembre del 2020 como una necesidad que tenían trabajadoras y trabajadores y dirigentes sindicales de distintas áreas, ya, de poner sobre la mesa aquellos temas urgentes del mundo laboral, entendido en un contexto neoliberal, con una constitución ajena a la realidad ciudadana que se hizo entre cuatro paredes, y que hoy día estamos camino a poder reconstruir, co-crear, digamos, una nueva constitución que por lo menos nos refleje de mejor manera y se pongan ahí los temas urgentes. Y en este sentido nosotros pusimos un decálogo con una serie de temáticas que unen a los trabajadores y trabajadoras de todo el país, cualquiera sea su área de trabajo. ¿Qué esperas tú, Mauricio, y qué esperan los trabajadores y trabajadoras de la salud frente a la próxima constituyente? ¿Qué debiera tener esta carta fundamental? Bueno, garantizar derechos que en la actual Constitución aparecen como libertad de acceso, como el tema de la salud, por ejemplo, que está garantizado en la Constitución del 80, como dices tú, escrita a espaldas del pueblo,
igual que muchas situaciones que han ocurrido en la historia de nuestro país, es la primera vez probablemente que tenemos la posibilidad de decidir y elegir nuestros representantes para escribir esta nueva constitución. Yo creo que como gremios también estuvimos bregando por años, levantando nuestras banderas, nuestras demandas, y en este momento vemos que tenemos por lo menos una posibilidad de a través de nuestros representantes que fueron elegidos en esta elección pasada, poder llevar todos estos temas. En el tema de la salud, nosotros esperamos una salud como derecho, repito, universal, con un pilar solidario también, que sea gratuita, obviamente, que sea absolutamente también de calidad, que se garantice la calidad de atención, que se reconozcan también la medicina ancestral de nuestros pueblos originarios, y en el tema de los derechos, por ejemplo, de la previsión, bueno, estamos de acuerdo todos los trabajadores en que este sistema de pensiones, la verdad que no fue creado para eso. Este sistema de pensiones fue creado como un negocio de los grandes grupos económicos, empresarios, y eso hay que, en definitiva, cambiarlo. En la educación hay mucho que avanzar también, en vivienda, en solucionar los temas medioambientales. Todo el tema de la salud está cruzado por situaciones que repercuten en definitiva el estado, el medio ambiente, como decía yo, los lugares donde viven, la vivienda, qué sé yo, la alimentación de la gente, el transporte, todas estas condicionantes sociales que al final cruzan la salud y generan muchas diferencias. Hemos visto que lamentablemente esta pandemia ha golpeado de manera distinta a las clases también, y es la clase más vulnerable la que ha generado dentro de este número de muertos, que ya van sobre los 37.000, 38.000 muertos más o menos, tiene las cifras más altas. Por lo tanto, vemos que ahí hay un tema también que hay que cambiar, que hay que trabajar por avanzar en medidas que vayan en protección a esta población que es más vulnerable. Tenemos que, desde el privilegio que tenemos nosotros como profesionales de haber accedido a la educación profesional, tenemos un compromiso en ese sentido también con la gente que no tuvo la oportunidad, y devolverle la mano. Así que ese es un compromiso que tenemos como trabajadores también de la salud, como gremio de profesionales, de estar más cercano a la gente y de generar estos lazos que por mucho tiempo se perdieron, donde los trabajadores de la salud estaban por un lado y la población por el otro, pero que hace un tiempo ya nos fuimos dando cuenta que si generábamos luchas en conjunto íbamos a lograr avance. Y en ese sentido, el tema de los hospitales concesionados, varios hospitales consiguieron sacarse de la concesión producto de esta lucha que se dieron en conjunto los trabajadores y la ciudadanía. Así que vemos con mucha esperanza, siempre muy atentos, sí. No pensamos sentarnos a ver lo que pasa, porque tiene que haber un aprendizaje también. Cuando, entre comillas, volvimos a la democracia, mucha gente se fue a sus casas esperando que esta clase política los representara, y la verdad que fue un error tremendo. Y yo creo que hay que aprender de los errores del pasado, hay que estar encima, hay que mantener una espera activa del proceso constituyente, hay que insumar a estos constituyentes, ojalá poder participar de algún plebiscito, si es que se da la opción durante este proceso también, y
y resolver esos puntos críticos que van a surgir seguramente dentro de la discusión. Así que... Uno de los temas latentes que ha cruzado a los distintos invitados e invitadas en estos 46 programas que hemos hecho es justamente la baja sindicalización y la desunión entre los propios gremios dentro de una misma área, de un mismo ramal, por así decir. Y ¿cómo se da esa realidad en el mundo de la salud, en el mundo sindical de la salud? Eso es real, Jaime. En el hospital que yo estoy, por lo menos hay 6 gremios. Históricamente había era la FENAT, y eso agrupaba a todos los trabajadores de la salud. Lamentablemente, con el tiempo nos hemos ido dividiendo, nos hemos ido atomizando, y como te digo, hay 6 gremios, y hay uno que ya está como casi en formación, otro más. Y por lo tanto, es una cosa que nos va quitando fuerza. También nuestros gremios nacionales, nosotros estamos en estos momentos, estamos en la CUT, hace poco fueron las elecciones de la CUT, y lamentablemente el nivel de participación fue bajísimo. Nosotros también tuvimos una elección hace poco de nuestra confederación, también fue bajísimo. Entonces, probablemente tenemos que dar esa mirada hacia adentro de las organizaciones, ver lo que esperan también nuestros representados. A lo mejor no estamos en sintonía. Esa es una autocrítica que tenemos que hacernos, tenemos que, como digo yo, mirarnos hacia adentro, reconocernos, y ver cómo podemos mejorar y avanzar en esta lucha sindical. Nosotros, debido a este fraccionamiento, siempre estamos tratando también de buscar alianzas y hacer acciones con otros gremios, porque entendemos que ahí está la fuerza de los trabajadores, en la organización, en la unión, pero lamentablemente está esta realidad, y que tenemos que superarla, tenemos que avanzar, tenemos que generar vínculos, tenemos que crecer mucho todavía como gremio, y eso que por lo menos en el ámbito de los gremios del Estado, somos los que estamos más organizados. Somos los que tenemos por decirlo, una negociación colectiva, que no se llama así en el ámbito público, esta mesa del sector público que se junta para el tema de reajuste de fin de año. Es una organización que nos damos varios gremios, que siempre también hay dificultades ahí, unos que se quieren escapar por aquí o por allá, pero por lo menos tenemos una estructura de organización que tenemos que acrecentar, que también se tiene que dar en las otras ramas de la producción a nivel nacional, en los temas privados también. Falta mucho que crecer como organización de trabajadores todavía. Correcto. Mauricio, bueno, ya estamos llegando al final de este conversatorio número 46. Ha sido un agrado. Me hubiese encantado haber estado también con Sandra, sí. Pero bueno, la tecnología no nos acompañó, pero eso no significa que en el futuro próximo podamos también estar junto con ella, y ojalá con otros gremios también que representen a las trabajadoras y trabajadores de la salud. Y si bien hubo poca inclinación o postulación a la constituyente de parte de dirigentes sindicales y sí. Especialmente tuvimos también a 2 representantes de la FENAT, de la zona sur del Maule, lamentablemente no fueron elegidos, pero lo que dices tú, Mauricio, es también un llamado a la ciudadanía en general, y me alegro mucho, digamos, que ustedes como dirigentes también se quieran sumar a este acompañamiento, este monitoreo de lo que van a hacer las y los constituyentes, porque en definitiva tienen en sus manos el destino de nuestro país, y si nosotros miramos históricamente las constituciones, nos acompañan en un promedio de 30, 40 años, o sea, estamos heredando una carta constitucional para nuestros hijos y nuestros nietos, así que no es un tema menor, y me alegro que haya esa actitud, más allá de la situación que ustedes están viviendo, que es bastante especial,
¿ya? Y que es bastante diferente a cualquier otro trabajador o trabajadora en el país. O sea, si los trabajadores en general estamos sufriendo una serie de precariedades, ustedes están ahí en el ojo del huracán, claramente, están arriesgando sus vidas por salvar vidas. Y en ese sentido, yo creo que es muy loable, y a través tuyo, Mauricio, y a todos los trabajadores y trabajadoras de parte de Eje Sindical Constituyente, enviarles un afectuoso saludo, un fraterno saludo de mucha fuerza, de mucho Nehuen, para que justamente no desmayen en esta lucha que tienen ustedes, y es de esperar que la próxima administración gubernamental y la próxima constituyente de alguna manera reflejen mejor, y que el pueblo haya entendido esta lección de que no da lo mismo cualquier persona que gobierne este país, que maneje la cartera de salud, y por supuesto esperamos mayores dignidades hacia el mundo laboral, con acceso no solo a los sueldos dignos, sino también el derecho a opinión, el derecho a huelga, el derecho a la formación sindical, que tanto extrañamos en la historia de nuestro sindicalismo. Así que quiero agradecerte a través tuyo, Mauricio, a toda la federación que ustedes representan, y con ustedes también, por supuesto, a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Así que Muchas eso. gracias, Jaime, por la oportunidad, por la invitación. Y antes de terminar, también quisiera saludar a mis compañeros y compañeras de nuestra federación, que este sábado cumplimos 3 años como organización. Somos una organización bastante joven. Y también saludar a las compañeras y compañeros que están en estos momentos en los hospitales públicos, en los servicios de urgencia, en las salas de UCI críticos, que lo están dando todo. Que yo sé que lo van a seguir haciendo, pero que también requieren de condiciones de seguridad y de acompañamiento de parte de la autoridad. No pueden estar como esclavos, como sufriendo la explotación. Tiene que haber un tema de entendimiento que necesitan relevar sus derechos también. Y también hacer el llamado a que no queremos que el proceso constituyente también sea bajo este estado de excepción y libertad a los presos y las presas políticos que en estos momentos están en las cárceles, que son jóvenes que salieron a luchar, que quizás este momento no lo estaríamos viviendo si no hubiera sido por muchas de estas acciones. Así que agradecerte la invitación, Jaime. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Mauricio. Bueno, y nos reunimos el próximo jueves con otros invitados tan importantes como Mauricio, ¿no es cierto?, y que representan a la diversidad de trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Muy buenas noches y hasta la próxima semana.